hermanos. Vamos a continuar con la clase de interpretación bíblica, principios de hermenéutica y exégesis que hemos estado tocando por las últimas semanas. Y algo que nosotros tenemos que tener claro es que, como habíamos dicho en las primeras clases, es que la Biblia habla en lenguaje humano. Por ejemplo, todos nosotros usamos una frase para muy común y que para todos es clara, es, por ejemplo, cuando estamos conversando con algún amigo y nos pregunta, ¿fuiste a tal lugar? Sí, fui al estadio o lo que sea, ¿verdad? Y decimos, y nos pregunta, ¿quién estaba? Y nosotros decimos, está todo el mundo, ¿verdad? Son frases que nosotros usamos para decir que había mucha gente. Ese mismo tipo de lenguaje lo utiliza la Biblia. Y por ejemplo, si vamos a Juan 12, versículo 19, esto es cuando Jesús viene entrando a Jerusalén, después de haber resucitado a Lázaro. Los fariseos han decidido ya acabar con Jesús. Y en el versículo 19 los fariseos dicen, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Estaban diciendo los fariseos que los chinos estaban yendo detrás de Jesús, o que los incas y mayas estaban yendo. No, es un lenguaje humano para decir que mucha gente que los fariseos tenían miedo de que mucha gente iba a creer en Jesús y lo iba a seguir. Entonces eso mismo tenemos que tener claro cuando vamos a interpretar la Biblia. Y hemos en las últimas semanas analizado diversos métodos de interpretación bíblica que han sido utilizados a través de la historia. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver el estudio del método gramático histórico. Y lo he dejado de último no porque sea el menos importante, ni porque él sea el que esté más cercano a nosotros, sino porque es más bien el más importante, es el de mayor importancia para nosotros. Y el método gramático histórico se basa en una exégesis objetiva, es decir, en una interpretación objetiva del texto bíblico, basándonos en ¿qué? En el uso literal de las palabras y en el contexto histórico en el que están escritos los textos bíblicos. Es decir, nosotros debemos tomar en cuenta el marco o la situación en donde estaba el autor y en la cual estaban los lectores de los libros que ellos escribieron. Nuestra tarea como intérpretes es determinar con la mayor precisión posible cuál era la intención del autor al escribir un texto. Eso es lo que nosotros queremos hacer y eso es lo que debemos tratar de hacer. Si nosotros le atribuimos a un pasaje bíblico nuestras presuposiciones, nuestras creencias, nuestras tradiciones, lo que hacemos no es interpretarlo, sino, en las palabras de José Martínez, es violar el texto. Eso es. Si nosotros le metemos al texto nuestras creencias, estamos violentando el texto. Y el método gramático histórico tiene sus antecedentes ya en una escuela que nosotros habíamos estudiado, que es la escuela de Antioquía en el siglo IV, con Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo, que fueron uno de los líderes de esta escuela. Y este método fue revitalizado por los reformadores en el siglo XVI. Tanto Lutero como Calvino, ambos lucharon porque el intérprete buscara el sentido literal de un texto bíblico. Es decir, que nosotros no deberíamos interpretar la Biblia fuera de un sentido literal, a menos que un pasaje nos diga que lo debemos tomar como algo figurado. Entonces nosotros debemos buscar siempre la intención del autor, no la nuestra, la intención del autor. ¿Y cómo lo hacemos? Con el método gramático histórico. Entonces lo primero que vamos a ver es la gramática. Y veremos el primero, el estudio de las palabras. Las palabras
pueden ser estudiadas etimológicamente. La etimología es un estudio que se refiere al origen y al desarrollo de las palabras, es decir, cómo es que se originaron y cómo se desarrolló ese origen de cada palabra. Por ejemplo, ya hemos visto en 2 de Timoteo 3:16 la palabra que en nuestras Biblias se traduce como inspirada por Dios, que en griego es la palabra theoneustos, que viene de dos palabras, theos y neuma, ¿verdad? Theos, que significa Dios, y neuma, que significa espíritu o viento, ¿verdad? Entonces, etimológicamente la palabra theoneusto, nos vamos a dar cuenta de que lo que en realidad dice el pasaje es que la palabra, la escritura, fue exhalada o salió de la boca de Dios, como es el aliento de Dios. Otro ejemplo es la palabra iglesia, que en nuestra Biblia proviene del griego eclesia, que se forma por una preposición ek, que es como sacar o llamar afuera, y la palabra kaleo, que es un verbo que significa llamar. Y originalmente esta palabra era utilizada cuando se llamaban a diversos ciudadanos a una congregación o a una reunión. Sin embargo, la preposición ek nos dice que no era que se llamaba a toda la población de un lugar, sino que se llamaban a ciertas personas de esa población. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra iglesia y cómo la utilizaron los apóstoles en la Biblia, etimológicamente entenderíamos que son, o es un grupo de personas que han sido llamadas de toda la humanidad para formar un grupo, una congregación de hombres para adorar a Dios. Esa es la manera en que los autores del Nuevo Testamento utilizan la palabra. Sin embargo, el estudio etimológico de las palabras no nos lleva, tiene sus límites. ¿Por qué? Porque hay palabras que no conocemos su etimología. Nos es desconocido y es imposible averiguarla ahora en estos tiempos. Entonces, el estudio etimológico de las palabras tiene sus límites. Pero también nosotros podemos estudiar las palabras desde la perspectiva de su uso normal en el tiempo en el que fueron utilizadas. Es decir, nosotros debemos tratar de averiguar cuál fue el sentido que tenía esa palabra para el autor en ese tiempo. ¿Por qué? Porque es común entre nosotros mismos, las palabras cambian con el paso del tiempo. Muchas aparecen, ahora veníamos conversando en el carro con mi madre y ella me decía que, por ejemplo, para decir llegó hace rato se decía cuantá. O sea, eso no tiene sentido para mí en este momento. Yo nunca había escuchado esa palabra y antes se utilizaba esa palabra. Entonces las palabras cambian con el tiempo, algunas desaparecen, otras vuelven a aparecer, pero su sentido puede cambiar. Entonces podemos nosotros estudiar las palabras buscando su significado en el tiempo en el que fue utilizado. Este es un problema que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de casi 1400 años. O sea, imagínense cómo pudo haber variado una palabra desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jeremías o Isaías. Milton Terry establece algunos principios para determinar el uso común de las palabras. Y él dice, primero debemos nosotros buscar la definición dada por el autor. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ok, ¿qué significa perfecto? Entonces vean que el mismo autor define esta palabra. ¿Qué significa ser perfecto? Y él dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros debemos buscar la definición dada por el autor. Para el autor, ¿qué es ser perfecto? Es estar enteramente preparado para toda buena obra. Después, dice Milton Terry, debemos buscar el contexto inmediato de la palabra para ver qué significa. Si no sabemos, entonces busquemos el contexto inmediato. Entonces vayamos a Juan 3:8 para ver un ejemplo. Juan 3, versículo 8,
Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se está refiriendo el autor con el viento? Se está refiriendo al Espíritu. El contexto mismo del pasaje dice lo que el autor está tratando de decirnos. El viento es el Espíritu. Tercero, Terry nos dice que podemos entender la naturaleza del tema que está siendo tratado por el autor. Entonces, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5. Versículos del 1 al 4 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿qué será lo que se está refiriendo el autor? Este tabernáculo, no sé a qué se estará refiriendo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Bueno, ¿qué es lo que está queriendo decirnos el autor? Entonces sigamos en el pasaje. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, lo que vemos aquí es que morada terrestre significa nuestro cuerpo terrenal. Entonces, esa es otra manera de nosotros entender las palabras que están siendo utilizadas por el autor. Además, podemos buscar o tratar de entender los contrastes que hace el mismo autor. Por ejemplo, en Romanos 8, versículos 5 a los... Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos el contraste que utiliza el autor entre vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu. Entonces podemos entender las palabras que el autor está escribiendo en esta epístola a sus lectores. Y después, por ejemplo, podemos buscar el uso de paralelismos que utiliza algún autor. Y esto es muy común en la poesía hebrea. Entonces vayamos un momentito a Salmo 18. Salmo 18, versículos del 6 al 15, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Entonces, todos estos paralelismos que está usando el autor nos está indicando el enojo, la ira de Dios. Entonces son cosas que nosotros debemos buscar entender para poder entender a lo que se está refiriendo el autor. Además, podemos nosotros hacer un estudio comparativo de las palabras. Y para esto necesitamos de otros instrumentos, aparte de la Biblia, que nos ayudan en esto, como por ejemplo las concordancias o los léxicos bíblicos. Ahí nosotros podemos buscar una palabra y nos da todos los lugares en la Biblia en donde está siendo utilizada esa palabra. Y entonces nosotros podemos ir a cada uno de esos pasajes y comparar cómo es que no solo el mismo autor, sino diversos autores han utilizado esa palabra, para entender nosotros mejor cuál es la intención del autor al escribir eso. Y así como ocurre que, y lo hemos visto, una palabra tiene varios significados, varias palabras pueden tener un mismo significado. Entonces tenemos que ver también buscando los sinónimos, ¿verdad? En la Biblia. Por ejemplo, la palabra logos, que significa palabra, o que Juan lo utiliza como el verbo,
tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Se utiliza 311 veces en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, Juan lo utiliza como un título para Jesús. En Romanos 14 significa cuenta. Y en Mateo 8 significa palabra. Entonces debemos buscar todas esas diferentes o esos sinónimos que puede tener diversas palabras para ver la intención del autor y por qué la está utilizando. Además podemos estudiar las palabras comparándola con otras, ¿verdad? Como ya dijimos. Y debemos también ver las palabras, podemos estudiar las palabras analizando la cultura en la que fueron escritas. Por ejemplo, vean Hechos 16, para que vean el ejemplo que les quiero dar. Hechos 16, versículo 15. Dice, hablando de Lidia, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La palabra que la Reina Valera traduce como familia es la palabra griega oikos, que significa casa. Entonces, literalmente diría, aconteció que, y cuando fue bautizada y su casa, ¿verdad? Para los que tradujeron la Reina Valera, cuando dice su casa, para ellos se está refiriendo solo a su familia. Pero si entendemos esta palabra en el contexto cultural, cuando se decía su casa, no solo incluía la familia, sino incluía a sus esclavos también. Entonces nosotros podríamos pensar que no solo fue bautizado Lidia, sino también algunos en su familia y probablemente algunos otras personas que vivían en su casa como esclavos, ¿verdad? Entonces debemos entender también el sentido cultural de las palabras. Otro método que podemos utilizar es comparar las palabras con lenguas afines. Por ejemplo, nosotros tenemos, providencialmente por Dios nos ha dejado la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Eso es utilísimo para nosotros, porque nosotros podemos ir a la Septuaginta y ver cómo es que estos judíos entendieron el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en la clase, yo estoy llevando un curso de griego, estábamos leyendo la Septuaginta, Génesis 3, en donde está la serpiente hablándole a la mujer, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos la Reina Valera, dice, y serán abiertos sus ojos y serán como Dios. La Septuaginta lo entiende como dioses, porque la palabra hebrea es Elohim, y la palabra Elohim en hebreo es plural para dioses, ¿verdad? Se utiliza para el nombre de Dios, ¿verdad? Pero en otros sentidos es una palabra en plural, porque el hebreo, al ser un idioma tan especial, cuando usa plurales, por ejemplo, lo utiliza como para dar mayor majestad a lo que está queriendo representar. Entonces, vemos cómo la Septuaginta nos da a entender que no solo que Eva no estaba sola, porque la serpiente le está hablando en plural a Eva y a Adán, y les dice serán como dioses, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros podemos utilizar para mejorar nuestro estudio y nuestra interpretación de las Escrituras. Una vez que hemos hecho un estudio de las palabras de un texto, entonces debemos ir al estudio de la gramática. Para nosotros ahora es muy difícil porque no sabemos ni griego, ni sabemos hebreo, ni arameo. Entonces, hacer esto es difícil para nosotros. Pero existen herramientas, ¿verdad? Existen herramientas, comentarios léxicos, existen concordancias, etcétera, que nos pueden ayudar a entender la gramática en la que de algún texto particular. Pero lo principal es que, y lo que quiero que ustedes entiendan es que nosotros no debemos forzar la gramática
de la lengua española en el texto bíblico, porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Entonces, cada idioma, cada lengua tiene una gramática particular que nosotros debemos tratar de entender. No podemos estudiar griego y hebreo, bueno, entonces utilicemos algunas herramientas que nos puedan ayudar para entender la gramática de un texto. Una vez hecho un estudio de la gramática, entonces debemos ir al estudio del contexto en el que se encuentra un pasaje. Y este es uno de los principales riesgos que tenemos. El ignorar el contexto de un versículo nos lleva casi que siempre a hacer una interpretación equivocada del pasaje. Y esto es lo que vemos ahora. Todas las iglesias predican un versículo y lo utilizan para cualquier cosa. De hecho, predican de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ignoran el contexto. Ignorar el contexto, entonces le estamos quitando la intención del autor. Y eso no es lo que queremos hacer. Queremos entender qué es lo que el autor quería decir con tal versículo. Entonces vamos al contexto. Y Francisco Orozco, que tiene un manual de hermenéutica y exégesis, él dice: la Biblia no es una colección de textos de sermones de donde podemos escoger alguno para sustentar algún punto que queremos establecer. La Biblia es una colección de documentos históricos escritos a personas reales en un lugar, tiempo e historia definidos. Ignorar esta realidad nos llevará a malinterpretar la palabra de Dios y leer en el pasaje algo que no está allí. Eso es algo que nosotros y que yo he querido que ustedes tengan presente siempre. La epístola a los romanos fue escrita a la iglesia en Roma en un tiempo particular, en el primer siglo de nuestra era. No fue escrita a nosotros, fue escrita a esa iglesia, por Pablo. Entonces son cosas que nosotros debemos tratar de entender. ¿Para qué? Para entender por qué es que Pablo escribe esa epístola a esa iglesia, qué era lo que estaba sucediendo en esa iglesia para que Pablo escribiera esa epístola. Son cosas que nosotros tenemos que aprender y tratar de adquirir el conocimiento para poder saber por qué Pablo escribe lo que escribe en esa epístola. Entonces, existen principios para poder considerar o aprender sobre el contexto de un pasaje. Y lo primero que debemos decir es que el contexto de cualquier pasaje es toda la Biblia. Un versículo no está aislado, sino que pertenece a la Biblia. Entonces el contexto de ese pasaje primero es toda la Biblia. No podemos decir que, porque la Biblia no se contradice, entonces un pasaje no puede estar fuera de lo que dice todo el libro. Después, el contexto de cualquier pasaje es su posición en la revelación progresiva de Dios. Es decir, nosotros vamos a entender y vamos a tratar de interpretar Isaías en donde está en la revelación progresiva de Dios, en el Antiguo Testamento. No vamos a tratar de interpretar Isaías en otro momento histórico que no le pertenece. Vamos a ir a ver Isaías en el momento en donde él vivió y escribió. Después, el contexto de cualquier pasaje es el libro o epístola en donde se encuentra. Entonces, vamos a ir a un versículo y vamos a interpretarlo dependiendo de la epístola a la que pertenezca o el libro al que pertenezca. Eso es lo primero. Y después, o más inmediato, vamos de lo mayor a lo menor. El contexto del pasaje es el párrafo mayor inmediato. Es decir, vamos a interpretar una oración en un texto bíblico. Entonces, primero vamos a ¿qué? Veamos entonces qué es lo que nos dice todo el párrafo. Si no entendemos, entonces vamos al capítulo. Si no entendemos, vamos a leer todo el libro, la epístola. Si no entendemos, entonces empecemos a estudiar por qué suceden las cosas en el marco del contexto de toda la Escritura. ¿Me explico? Otra duda que tenemos nosotros es el análisis de los pasajes paralelos y referencias alternas. Y esto es una característica muy propia de la Biblia. La Biblia, a pesar de ser un solo libro, se repite en múltiples ocasiones. Hay referencias de unos autores hacen referencia de otros, otros de otros, y así. Entonces la Biblia tiene esa particularidad que nosotros debemos aprovechar.
Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de referencias. Tenemos referencias verbales, que son palabras que tienen sentidos similares en otros contextos. Por ejemplo, Efesios 6. Hablando de los siervos, dice, versículo 5 al 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y comparémoslo con Colosenses 3, versículos 22 al 24. El mismo Pablo dice: siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que vais a hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces ven que Pablo no dice exactamente lo mismo en los dos pasajes, pero podemos comparar ambos pasajes y decir, bueno, eso es lo que Pablo quería decir, por ejemplo, en Efesios 6. Debemos servir siempre a nuestros amos como sirviendo a Cristo, porque Él es quien nos va a dar la recompensa. Y le está hablando de amos, ¿verdad? Tenemos referencias conceptuales en donde los conceptos en varios pasajes son idénticos, ¿verdad? A pesar de que las palabras que son utilizadas no lo sean. Entonces, por ejemplo, ya vimos Jesús, Juan lo describe como la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Juan dice que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y Hebreos nos dice el mismo concepto, pero en otras palabras. Entonces, son referencias que nosotros debemos usar para comprender algunos conceptos particulares de la Biblia. Tenemos también las referencias paralelas, en donde, por ejemplo, 2 o más libros describen los mismos eventos. Por ejemplo, los evangelios sinópticos, todos describen la vida, el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Y nos podemos ir al estudio, estudiamos los 4 evangelios para ver qué es lo que, Mateo, Marcos, Lucas, para ver la vida de Jesús y entender cómo fue que ocurrió el ministerio de Jesucristo. En el método gramático histórico también debemos estudiar el género literario. Y ya les había dicho, si nos dan un libro de poesía, un libro histórico, lo vamos a leer igual, vamos a leer igual. No es poesía, es una narración histórica. Entonces, eso sí, tenemos que tener ese cuidado cuando vamos a la Biblia. Vamos a interpretar Isaías, que mucha de Isaías es poesía, no lo vamos a interpretar igual que el libro de Hechos, es histórico, ¿verdad? Entonces debemos tener esos cuidados. Y en la Biblia tenemos 3 categorías de forma literaria o géneros literarios. Tenemos figuras o tropos, que ya hemos hablado, y entre esto las figuras son utilizadas por el autor para expresar una idea, ¿verdad?, sin dar el significado exacto, ¿verdad? Él utiliza figuras para expresar una idea sin decir esto es lo que quiero decir. Y entre estos están el símil, la metáfora, ¿verdad?, la hipérbole, que ya la vamos a ver más adelante a qué se refiere. Tenemos expresiones, como por ejemplo las parábolas o las alegorías. Y tenemos géneros literarios amplios en la Biblia. Tenemos libros de historia, como el libro de Génesis, el libro de Hechos, son libros históricos, reyes, etc. Tenemos literatura apocalíptica, como por ejemplo Daniel,
o el libro de Apocalipsis, eso es literatura apocalíptica, que es la literatura apocalíptica es literatura que trata sobre el final de los tiempos o el Apocalipsis, ¿verdad? Tenemos poesía como los Salmos, grandes partes de Isaías, Jeremías y los profetas, ¿verdad? Tenemos literatura de sabiduría como los Proverbios. Tenemos literatura épica, dramática como Job. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que esos géneros literarios existen en la Biblia para saber cómo interpretarlos, ¿verdad? Eso es algo importante y es esencial. Eso es más o menos lo que nosotros debemos hacer desde el punto de vista gramático. Ahora, nosotros también tenemos que hacer un estudio histórico del pasaje o del texto que estamos analizando. Entonces, es importantísimo que tomemos siempre en cuenta el contexto histórico en el que no solo escribió el autor, sino en el que estaban los lectores, en el momento en que recibieron el escrito. Es importante estudiar la cultura del autor, es importante estudiar el clima político que había, el clima religioso que había en la época. Así podremos entender, por ejemplo, el mensaje de Jeremías, ¿verdad? El clima religioso que había en la nación de Israel. Podemos entender por qué es que él escribió lo que escribió. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tenemos diversos instrumentos. Para lo que es el Nuevo Testamento y el periodo intertestamentario, podemos leer literatura judía, por ejemplo, el Talmud, la Mishnah, todas esas cosas las tenemos nosotros disponibles. Y eso nos puede dar una idea, y tenemos muchos otros, tenemos los libros apócrifos, ¿verdad? Que nos dan una idea del ambiente que existía en esa época cultural y en el que estuvieron muchos de los que escribieron la Biblia para poder interpretar qué era lo que estaba ocurriendo en ese periodo y que llevó a los autores a escribir lo que escribieron. Por ejemplo, ¿qué estaba pasando en la iglesia en Galacia cuando Pablo escribió Gálatas? O sea, ¿por qué escribió la epístola de los Gálatas? Porque ahí habían fariseos o judaizantes, una mejor palabra, judaizantes, que lo que estaban diciendo la iglesia ahí era que para ser cristianos debían adoptar la ley mosaica y debían hacer todo lo que la ley mosaica decía para ser un verdadero cristiano. Entonces eso enfureció a Pablo y por eso fue que escribió la epístola a los Gálatas. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos tratar de adquirir ese conocimiento para poder interpretar por qué Pablo escribió la epístola a los Gálatas. Y Pablo la escribió ¿para qué? Para defender la justificación por medio de la fe, nada más. No por obras, solo por la fe. Hay ciertas presuposiciones históricas o en la interpretación histórica que nosotros debemos asumir. Es que primero la Biblia se originó en un contexto histórico determinado y por eso, entendiendo ese contexto, podemos interpretar mejor la Biblia, ya esto lo hemos dicho. Pero debemos saber que la Biblia tiene un aspecto sobrenatural, es la palabra exhalada por la boca de Dios para su pueblo. Y entonces esa palabra trasciende ese contexto histórico también. Nosotros leemos la Biblia y la aplicamos a nuestras vidas, porque es la palabra de Dios para nosotros también. Pero debemos tener en cuenta que fue escrita en un contexto histórico que debemos analizar y estudiar. Pero la Biblia sabemos que es la palabra de Dios y es la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Después, para comprender una palabra, nosotros debemos asumir o presuponer el uso original por el autor. Es decir, nosotros debemos suponer que Pablo utiliza una palabra como original para él. Es decir, él le da el sentido que él quiere darle a la palabra, ¿verdad? O sea, ¿qué palabra podemos usar? Bueno, nosotros tenemos un costarriqueñismo que es mae, ¿verdad? Hace años significaba
Bueno, según los anuncios significaba majar cuero, no sé, que venía de maje. Pero entonces yo puedo escribir y poner mae para decir que alguien es tonto, por ejemplo. Entonces, en el contexto en que yo escribo, para mí como autor de la palabra, ¿verdad? Como el que está escribiendo la palabra, mae significa algo. Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de descubrir, que es y tratar la palabra original mía, ¿verdad? Porque yo soy el que estoy escribiendo, yo soy el que le estoy dando el sentido a la palabra. ¿Cuáles son las metas de la interpretación histórica? Primero, nosotros debemos conocer perfectamente a los autores de la Biblia. Debemos conocer cómo era Pablo, quién era Pablo, en dónde vivió, cómo fue su vida, cómo fue Isaías, Jeremías, etc. Debemos tratar de estudiar a cada autor de la Biblia. Eso es importantísimo. Segundo, debemos tratar de reconstruir el ambiente en el que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, ya les dije el caso de Jeremías. Debemos tratar de reconstruir el ambiente social, político, religioso en el que estaba Jeremías para poder entender mejor el libro de Jeremías. También debemos tratar de encontrar qué fueron las cosas que influyeron a los autores para escribir las cosas que escribieron. Entonces, por ejemplo, Gálatas, ¿verdad? Tenemos que las cosas que influyeron al autor fueron las herejías que estaban siendo introducidas en la iglesia en Galacia. Y para todo esto nosotros tenemos muchos recursos a nuestra disposición. Existen introducciones al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento que nos dan una perspectiva desde quién fue el autor, por qué razón escribió el libro, la fecha en la que escribió, la situación que estaba siendo presentada en algún lugar. Esas son herramientas para nosotros. Tenemos además literatura de esa época, como por ejemplo Josefo. Si queremos ver qué es lo que estaba, cómo vivían los judíos en el primer siglo, entonces podemos leer Josefo y ver que muchas de las cosas que él escribe que nos pueden ser útiles a nosotros para comprender mejor el momento histórico en el que fue escrito diverso pasaje. Tenemos además hallazgos arqueológicos que nos pueden ayudar a nosotros cuando tratamos de interpretar el contexto histórico de algún pasaje. Pero el método gramático histórico no se queda ahí, sino que va más allá, tratar de hacer una interpretación teológica de un pasaje. La Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos quedarnos como los académicos, que se quedan únicamente en el estudio gramático y a veces en el estudio histórico. Nosotros debemos incluir en nuestra interpretación la teología, porque eso es lo que se trata, es el estudio de Dios. Y es absolutamente necesario complementar ese estudio gramático histórico con la teología. Sabiendo esto, que Dios es el intérprete final de su palabra. Él es el autor y Él es el que dice cómo es que Él dijo lo que dijo. ¿Me explico? No somos nosotros, es Él. Como el autor de la palabra, Él es el que dice cómo son las cosas. Y esto nosotros lo sabemos, ¿por qué? Porque ninguno aquí, en esta tierra, tendrá una doctrina perfecta. Nadie. Porque nosotros somos hombres falibles, con pecado en el corazón, y vamos a interpretar mal ciertas cosas de la Biblia. Entonces ninguno tendrá una doctrina perfecta. Por eso hay pedobautistas. Por eso somos nosotros bautistas, ¿verdad? ¿Quién tendrá la razón? Bueno, si nosotros interpretamos la Biblia desde un punto de vista gramático, histórico y teológico, yo creo en mi estudio que favorece a los credo-bautistas, ¿verdad? A los que creen el bautismo de creyentes y no a los pedobautistas, ¿verdad? Pero igual con la escatología, yo soy amilenialista.
Hay otros que son premilenialistas. ¿Quién tendrá razón? Bueno, mi interpretación llega a eso, ¿verdad? Entonces, pero Dios es el intérprete final, y al final, cuando seamos resucitados en gloria, tendremos el conocimiento perfecto y sabremos qué era lo que Dios quiso realmente decir en su palabra. Entonces, esa es la interpretación teológica. Debemos ver nosotros a la Biblia como una unidad. No podemos separar algún libro del resto de la Biblia. La Biblia es una unidad orgánica, ¿verdad? Entonces, lo que habla el Antiguo Testamento no puede contradecir lo que dice el Nuevo Testamento, porque es una unidad, es un autor, es una mente. Entonces, Dios no puede contradecirse porque Él fue el único autor de la Biblia, el autor final. Y debemos considerar cosas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos ofrece a nosotros la clave para interpretar correctamente el Nuevo Testamento. Debemos ver el Nuevo Testamento como un comentario al Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento nos habla de figuras, sombras, y el Nuevo Testamento nos dice el cumplimiento de todas esas cosas. Es un comentario del Antiguo Testamento. Y nosotros como intérpretes debemos cuidarnos de no minimizar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es revelación divina. Entonces el Antiguo Testamento no está fuera, no es algo diferente del Nuevo Testamento, es la Biblia, es parte de las Escrituras. Vamos a ver si podemos terminar con esto. Existen diferentes categorías de la interpretación simbólica. Existe el lenguaje simbólico, ¿verdad? Un símbolo es una señal o un signo que sugiere un significado distinto o que se utiliza para no utilizar una palabra literalmente. Entonces usamos un símbolo. La diferencia entre un símbolo y un tipo es que, como vimos en la clase pasada, un tipo se refiere a un hecho histórico, un evento histórico, una persona histórica o una institución histórica, mientras que el símbolo no siempre es así. Cuando tratamos de interpretar símbolos existen riesgos inmensos, ¿verdad? Porque muchas veces el significado del símbolo no lo encontramos en el texto. Entonces, tratar de interpretarlo podemos caer en muchos errores. Y a veces también podemos cometer el error de tratar de correlacionar símbolos. Aquí un río simboliza tal cosa, entonces debe ser lo mismo aquí, ¿no? Los símbolos pueden tener diferentes significados en diversos pasajes de la Biblia, entonces debemos tener eso presente. Entre las características de los símbolos, por ejemplo, debemos saber que un símbolo puede ser explicado por el autor en su totalidad, ¿verdad? Un autor nos puede explicar qué es lo que quiere decir con tal símbolo, o nos puede dar una explicación parcial, y entonces hacer que nosotros tengamos que ir a buscar más allá en el texto, en otros pasajes, el significado del símbolo. Y muchas veces el símbolo ni siquiera nos dice qué es. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el momento en el que el autor escribe o describe este símbolo, para los lectores tenía sentido y para nosotros no. Entonces, muchas veces el sentido del símbolo se pierde para nosotros, porque no podemos llegar a entender qué es lo que ese símbolo significa en estos momentos. Entonces, cuidadosos, siempre cuidadosos al tratar de interpretar símbolos. Los símbolos pueden ser visionarios, por ejemplo, son visiones que ve un determinado autor. Por ejemplo, Ezequías 37, versículos del 1 al 14, si se acuerdan, Dios le dice a Ezequiel que tiene un vaso de huesos y le habla para que les predique la palabra y esos huesos tomen tendones y carne, etc. Eso es una visión, es un símbolo visionario, ¿verdad? Utilizado en la Biblia para describir una realidad. ¿Cuál es? La regeneración de los hombres, ¿verdad? Que es cómo es que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, somos levantados a vida por medio de la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Existen números, nombres, colores.
Y aquí es donde tenemos mucho cuidado. Hay un hombre de Harold Camping que dice que el fin del mundo va a ser el 21 de mayo del 2011. Y todo por numerología. Entonces debemos tener cuidado con los números. No siempre los números significan algo. Pues no debemos ser dogmáticos con ese tipo de interpretaciones. Existen acciones emblemáticas. Cuando Juan en Apocalipsis le dice al Señor que se coma el rollo, ¿verdad? Y que él lo siente como amargo a su vientre. Es una acción emblemática que nos dice que el mensaje que el profeta, que el apóstol iba a llevar, sería parte de él, ¿verdad? Hay ordenanzas emblemáticas en la Biblia, como que la circuncisión, que significa algo, que es la regeneración, la Pascua, la muerte de Cristo, ¿verdad? El bautismo, la cena del Señor, son ordenanzas emblemáticas. Hay principios para la interpretación de símbolos. Debemos notar las características como las está usando el autor. Debemos buscar en el contexto la razón por qué el autor utiliza el símbolo. Porque es que Isaías está usando tal cosa o tal símbolo. Debemos buscar la explicación verbal que le pueda dar relación, ¿verdad? O sea, lo que el autor quiere decir con el símbolo. Y debemos tratar de determinar lo que los primeros lectores entendieron con el símbolo. Y principalmente, no debemos ser dogmáticos en la interpretación de los símbolos. La próxima semana vamos a terminar con lo que es lenguaje figurado y algunas figuras literarias, ¿verdad? Para seguir con la interpretación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta? Alex. Creo que es importante aclarar que haya diferencias en la interpretación de cristianos sobre ciertas doctrinas. Eso no aplica para todas las doctrinas, porque no puede ser que alguien simplemente interprete que Cristo es Dios y otros que Por supuesto. Porque el que interpreta que no es Dios no puede ser. Por supuesto, claro. El que interpreta que la Trinidad, que Dios no es una Trinidad, no puede pensarlo. Entonces, no es simplemente que cada uno hace su mejor esfuerzo de interpretar y se queda así, sino que hay que ir hacia las verdades esenciales, y las que no son esenciales quedan en este ámbito, como lo que dijiste. Si uno cree que la venida del Señor es en tal momento y otros en cual otro, eso no les hace mal. Pero quien no cree que Cristo viene, no puede ser cristiano. Claro, o sea, eso es importantísimo. O sea, existen doctrinas claves, doctrinas primarias que todo creyente debe creer para ser cristiano. Es decir, que Cristo es Dios. Un testigo de Jehová no es un cristiano. Un mormón no es un cristiano. Existe la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que toda persona que dice ser cristiano debe creer. Un testigo de Jehová no es cristiano porque no cree en la Trinidad. Entonces son doctrinas, y además son doctrinas que están claramente explicadas en la Biblia. Sin embargo, existen otras que no son tan claras, pero que son doctrinas secundarias, como el bautismo. O sea, yo puedo diferir con don Guillermo Grimm sobre el bautismo, pero él y yo somos hermanos en Cristo, porque las doctrinas esenciales las compartimos. Ese tipo de doctrinas secundarias podemos diferir, y diferimos precisamente por el pecado que hay en nosotros. Porque si no tuviéramos pecado, interpretaremos la Biblia perfectamente, ¿verdad? Pero es el pecado lo que hace que nosotros diferamos en doctrinas secundarias, ¿verdad? Como es la escatología, como es el bautismo, ¿verdad? Entonces son cosas que diferimos, pero que no nos hacen menos cristianos que otros, ¿verdad? Al final, como les dije, cuando seamos glorificados, entenderemos la Biblia perfectamente. Eric. También es importante, como dijiste, la Biblia que nosotros tenemos es una Biblia en castellano. Los idiomas originales nos ayudan, no todos tenemos posibilidad, ¿verdad? La mayoría de tener o poder leer en esos idiomas. Hay muchos comentarios que pueden ayudarnos en esto, de poder aprender exactamente cuál es el sentido real. Pero eso no significa que nosotros no podamos ir a la palabra de Dios y a través de otros pasajes, a través de comparaciones, como usted lo decía, ver verdades fundamentales.
algo que nosotros tenemos que tener claro es que la Biblia es su propio diccionario. Debemos de ir ahí. Muchas veces vamos a necesitar ayudas y existen esas ayudas. Pero en la mayoría de las verdades esenciales de la palabra de Dios podemos encontrarlas claramente. Claro. O sea, se trata de estudiar la Biblia. No se trata de leerla nada más, se trata de estudiarla. Entonces, entonces yo me voy a dedicar a estudiar la epístola de los Gálatas. Entonces me voy a tomar el tiempo que necesite para estudiar lo que Gálatas dice. Entonces, voy a encontrar cosas que no voy a entender. Entonces, me voy ya sea, porque es que Pablo escribió tal cosa. Entonces, ¿qué será la justificación? Entonces, busco en la Biblia otras referencias acerca de la justificación. Y entonces, logro comprender para mi bien lo que Dios quiere decir con la justificación del creyente. Entonces, eso es estudiar la Biblia. No es leerla y por encima, bueno, la justificación por la fe, y ni siquiera entiendo lo que es la justificación. O sea, si yo voy a cualquier cristiano y le pregunto, defíname justificación por medio de la fe, les puedo asegurar que la gran mayoría no saben ni siquiera lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Eso es estudiar, es tratar de entender qué es justificación. No sé. Entonces, voy a los pasajes que me hablan de la justificación, trato de entender y así aprendo yo. Voy a otros, a mi pastor, a que me explique. Le pido libros, en la biblioteca hay libros, etc. O sea, son cosas que nosotros debemos hacer. No es una mera lectura de la palabra, es estudiar a fondo la palabra de Dios. Doña Miriam. Claro. Por supuesto. Por supuesto, claro. La Biblia es la voluntad de Dios para nosotros. Porque es que andan carismáticos ahí buscando visiones y que les hable Dios. Porque la Biblia no es suficiente para ellos. Pero la Biblia misma declara que es suficiente para nosotros, para que seamos perfectos. 2 Timoteo 3:17. La Biblia es suficiente, no necesitamos, aparte de ella, nada para conocer la voluntad de Dios para nosotros, nada. Entonces, eso es la palabra, eso es la suficiencia de las escrituras que hemos estudiado en las clases pasadas. La Biblia es nuestra autoridad, es suficiente, es inerrante, es infalible. No necesitamos nada más aparte de las escrituras. Está bien. Bueno, mi hermano, muchas gracias.